Bienvenidos a esta primera conversación del seminario Memoria y Patrimonio en el Pacífico Colombiano. Esta línea de trabajo específicamente en archivo y memoria ha estado presente en nuestra programación desde una temporada de 2 años, alrededor de 2 años, y hemos estado trabajando de forma articulada con otras entidades de la ciudad alrededor de este tema y se ha logrado consolidar un semillero de archivos. La intención es recibir información y recibir formación para realizar un proceso de recuperación y de custodia de archivos locales. Entonces, en este momento le vamos a dar paso a John Eric Caicedo. Él hace parte del semillero de Archivo y Memoria. Bienvenidos. Recuerden que vamos a estar muy atentos a sus interacciones y a sus preguntas en el chat. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Margarita. Pues bueno, me corresponde un poco sobre el semillero de archivos y memoria, que es un ejercicio que hemos venido consolidando en la ciudad de Buenaventura, un espacio de articulación con diferentes organizaciones, entidades, líderes que han decidido eh, poner, digamos, su trabajo, poner su voluntad para poder hacer esa recuperación de los archivos, poder gestionar los archivos, hacer mapeo de archivos en el territorio precisamente para poder recuperar nuestra memoria, nuestras historias y de esa manera poder dejarle a las futuras generaciones una herramienta en la cual puedan también seguir agenciando sus procesos en el territorio. El proceso Archivos y Memoria de Buenaventura es el trabajo articulado y colaborativo de organizaciones sociales, universidades, líderes culturales y entidades públicas y privadas para gestionar recursos y alianzas estratégicas que faciliten los procesos de capacitación e intervención archivística que permitan identificar, diagnosticar, intervenir, preservar y pedagogizar los archivos existentes en la zona rural y urbana del distrito. Propiciar la valoración del patrimonio documental, la investigación, la activación de memorias transformadoras en las comunidades y contribuir a comprender las afectaciones y daños e impactos históricos sobre las organizaciones en esta zona del país. Y a su vez, reconocer las experiencias de resistencia barrial, comunal y municipal. Entonces, esa es como esa pequeña reseña que queríamos compartirles del semillero de archivos, Margarita. Vale, muchas gracias. Gersain, entonces tienes la palabra. Sí, muy buenas tardes. Reitero mi saludo para todas, para todos. Bien, tengo entendido, Margarita, que vamos entonces a hacer un conversatorio, vamos a anunciar el orden y nos está acompañando John Eric, quien va a ser, una vez anunciemos el orden del conversatorio y de las presentaciones, nos va John Eric a compartir los perfiles de nuestros invitados. ¿Es así, cierto? Entonces, nosotros saludamos a los invitados, a las personas que van a estar hoy compartiendo estas reflexiones en torno a los archivos comunitarios. Saludamos a César Eduardo Osorio Sánchez y a Gilberto Alejandro Villa Ayala, lo mismo que a Marta Inés Cuero Olave, quienes son las personas que estarán compartiendo con todos nosotros y las personas que siguen la transmisión a través de las redes sociales y de la transmisión que se está originando desde la Biblioteca del Banco de la República. Sean todas y todos bienvenidos. El orden en que van a tener las intervenciones es el mismo en que he mencionado los nombres. Primero tendremos entonces a César Eduardo Osorio Sánchez y cerramos luego de intervenir Gilberto Alejandro Villa Ayala con la intervención de Marta Inés Cuero Olave. Tenemos cada uno 20 minutos para hacer la presentación en torno al tema y al cierre vamos a abrir un espacio de preguntas de parte de las personas que están acompañando la transmisión y el evento y tendremos luego de ese espacio de preguntas que las iremos canalizando a través de mensajes internos, nos van llegando y nosotros las compartiremos a ustedes y tendremos al final 20 minutos para que ustedes respondan a las preguntas pues, que seleccionemos.
Esa es la mecánica, esperamos estar terminando hacia las 5 de la tarde, 2 horas intensas de conversación y de reflexión, de aprendizaje en torno a los archivos comunitarios en el marco de este seminario. A ustedes muchísimas gracias. John Eric. Vale, Ersaín, muchísimas gracias. Entonces continuamos en el marco de nuestro seminario Memoria y Patrimonio en las Comunidades del Pacífico Colombiano. Me toca hoy la parte más chévere del seminario. Esta vez no me corresponde estar como panelista, presentar a los invitados especiales, personas que tienen un amplio recorrido, y empiezo con el compañero César Eduardo Osorio, quien es abogado y magíster en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, candidato a doctor en Historia Política Social de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entre el 2013 y 2018 se desempeñó como asesor de la Dirección de Archivos y Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica para la Estrategia de Formación de Gestores Comunitarios de Archivos y Derechos Humanos. En esa institución también acompañó la construcción de la política pública para los archivos y de derechos humanos y memoria histórica. Es docente de la maestría en Sociología de la Universidad Nacional y miembro de la Red Americana de Investigación Acción ARNA. También nos acompaña Gilberto Alejandro Villa Ayala, quien es profesional en Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. También es administrador público de la Escuela Superior de Administración Pública de Colombia. Es especialista en archivística de la Universidad Pedagógica y magíster en Desarrollo Educativo y Social. Ha trabajado en el Archivo General de la Nación y en el Centro Nacional de Memoria Histórica, liderando en esta última entidad el Servicio de Archivos de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Conflicto Armado. También... Creo que perdimos a John Eric. Sí, aquí nos dice que es por debilidades en la banda. Vale, perfecto. Entonces, Margarita, ¿quiere usted complementar la presentación que estaba haciendo Eric, por favor? Claro que sí. Bueno, entonces estábamos presentando a Gilberto Alejandro Villayala. Él es profesional en Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y en Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública de Colombia. Es especialista en Archivística de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y magíster en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica Nacional. Fue participante del concurso Archivos y Derechos Humanos, Aprendizajes Internacionales en Contextos de Postconflicto de la Universidad Autónoma de Barcelona. Gilberto ha trabajado en el Archivo General de la Nación y en el Centro Nacional de Memoria Histórica, apoyando en esta última entidad la conformación del Archivo de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Conflicto Armado. También ha sido docente universitario en entidades nacionales e internacionales y actualmente hace parte del equipo del trabajo de la Comisión para el Establecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en la gestión de fuentes documentales externas. Por último, nos estará acompañando Marta Inés Cuero Olave. Marta es licenciada en Biología y Química de la Universidad del Quindío. Esta profesión la desempeñó principalmente en la zona rural del distrito de Buenaventura. Es activista del proceso de comunidades negras, el movimiento desde el que han generado procesos de custodia de archivos físicos de las dinámicas organizativas de esta entidad. Y desde el 2017 asume de tiempo completo su trabajo en la Biblioteca Palenque Regional El Congal, que es una biblioteca pública comunitaria de responsabilidad del PCN en Buenaventura. Actualmente lidera el proyecto de sistematización de algunos de los archivos del PCN con apoyo de la Universidad de Texas. Entonces, invitamos al profesor César Eduardo Osorio Sánchez. Profesor, bienvenido. Bueno, Margarita, muchas gracias por esta invitación a este primer conversatorio, a este primer diálogo sobre los archivos, sobre las memorias. De igual manera, pues debo manifestar que me siento muy honrado de compartir en la tarde de hoy este panel con personas que comprometidas con la recuperación de la memoria, como la maestra Marta, como Gilberto, Ersaín, John, y bueno, que sea esta la oportunidad para desearles muchos éxitos en esta tarea de recuperación de las memorias del Pacífico y particularmente de la historia de Buenaventura.
Las ideas que yo les voy a compartir o que quiero compartir el día de hoy se centran fundamentalmente en la importancia justamente que tienen los archivos comunitarios para la recuperación de las memorias y situar algunos retos que es importante que consideremos o que tengamos en cuenta en este proceso de recuperación del legado documental, del legado testimonial de las comunidades. Y en ese sentido mi intervención se construye alrededor de 3 ideas. La primera idea es que en América Latina y en Colombia tenemos una experiencia y tenemos, digámoslo, una experiencia muy profunda en la construcción de archivos comunitarios, y es el momento entonces, estamos en un momento muy oportuno para hacer consciente esa experiencia y esas prácticas de archivar y de documentar que se han dado desde las comunidades. Primer elemento, la primera idea. La segunda idea es que la recuperación de los archivos comunitarios ofrece la posibilidad de reconocer las distintas motivaciones, las distintas razones que animan a las comunidades a la recuperación de la memoria histórica. En Colombia, desde hace algunos años, hablamos mucho de memoria histórica, pero vale la pena preguntarnos para qué se hace memoria, por qué se hace memoria. Y una clave la vamos a encontrar en los archivos comunitarios, ese para qué, esas motivaciones se expresan en las formas como se producen y se apropian los documentos, los registros, los testimonios que se producen en las comunidades de diversas regiones del país. Y en tercer lugar, vale la pena decir que en un momento en el que se habla de la memoria y se habla del esclarecimiento de la verdad, pues es importante que como sociedad civil, que es importante que como actores académicos tengamos unas preguntas para el futuro. ¿Qué va a pasar o qué uso le vamos a dar a los archivos y queremos darle a los archivos en esa búsqueda de verdad y en esa búsqueda de esclarecimiento histórico que están ahí como en el horizonte de diversas organizaciones y diversas comunidades? Esas son las 3 ideas alrededor de las cuales va a girar la intervención. Yo voy a permitirme compartir una presentación a partir de la cual he organizado estas ideas. Entonces, la primera idea que quiero manifestarles es que evidentemente en América Latina tenemos una experiencia muy profunda en la conformación de archivos comunitarios, es decir, en el ejercicio de documentar, de archivar, de recaudar distintas fuentes, fotografías, documentos personales, testimonios, archivos de prensa, y eso tiene varias motivaciones. Yo lo que creo que una primera tarea que debemos reconocer cuando vamos a emprender este ejercicio de recuperación de los archivos comunitarios es que los conflictos sociales y los conflictos políticos y los conflictos armados, como el caso de Colombia, van de la mano con conflictos en torno a las representaciones de la historia. Es decir, nosotros vivimos en sociedades muy conflictivas y esos conflictos se expresan en la manera como entendemos lo que hemos vivido. No hay acuerdo sobre lo que hemos vivido, sobre el impacto, la profundidad, por ejemplo, de las violencias en Colombia. No hay acuerdos, hay distintas versiones. Y eso, digámoslo, ese escenario de conflicto es el marco en el cual se dan justamente estos ejercicios documentales y testimoniales comunitarios. ¿Cuáles son algunos síntomas o algunas manifestaciones de esos conflictos a nivel social? Una primera realidad a la que nos tenemos que enfrentar es que nosotros lo vemos cotidianamente. Hay sectores del país que niegan que pasen ciertas cosas. Y hace algún tiempo todavía habían personajes públicos que decían que la masacre de las bananeras, por ejemplo, no era más que un mito o una ficción literaria. Vemos cotidianamente cómo se dice, no, sí, pasó esto, pero no era tan grave, o las personas que estaban ahí no eran personas indefensas, sino que eran criminales y demás. Entonces, lo que encontramos nosotros, una primera constatación de esos conflictos en las representaciones de la historia, es el negacionismo, es el esfuerzo de muchos o de algunos sectores, no solamente en el país, yo digo que en América Latina, de negar lo que ha ocurrido o de matizarlo, si se puede decir, o tergiversarlo. Eso siempre va a estar ahí. Eso es una constatación de esos conflictos a nivel de cómo entendemos la historia, lo que hemos vivido. Una segunda constatación de esos conflictos o de esos problemas en las representaciones de la historia
es que nosotros seguimos aprendiendo una historia que se inscribe en una marcada matriz, en un marco eurocéntrico, racista y patriarcal. La historia con la que nos familiarizamos en muchas ocasiones en las instituciones educativas está construida desde una idea de progreso, donde nos muestran que hay unos ciertos países que supuestamente lograron unos niveles de progreso. Entonces, los que no nos parecemos a esos países parece que estuviéramos en una etapa anterior. Es decir, hay una idea un poco perversa de que hay una forma como deben funcionar las sociedades y que hay que caminar a esa forma de sociedad, y eso termina negando entonces la riqueza de la diversidad étnica, la riqueza de la diversidad cultural, y obviamente esto es una historia que se construye negando la vivencia de los indígenas, de las comunidades afrodescendientes, de las comunidades campesinas, de las mujeres, de los trabajadores, porque es una historia que se construye desde una matriz heroica. Los protagonistas de la historia se nos muestran como individuos que son extraordinarios. Entonces, entonces las personas normales de carne y hueso como con las que nosotros hablamos todos los días, somos sujetos históricos, tenemos un lugar en la historia, lo que vivimos es trascendente históricamente, ¿cierto? Quedaría esa pregunta desde ahí. Un segundo problema que tenemos es ese, el de una matriz eurocéntrica, racista, patriarcal, con la cual seguimos entendiendo lo que hemos vivido. Y un tercer elemento que está vinculado al anterior es la aniquilación simbólica o el epistemicidio, que va vinculado a lo que he dicho anteriormente. La aniquilación simbólica es una categoría, es un concepto que nos indica que hay algunas comunidades que son subrepresentadas o que no se quieren mostrar o no se quieren visibilizar en los relatos históricos. De hecho, en Colombia, por ejemplo, existe una importante, hay ciertos sectores, digamos, es decir, su visión de la historia es una visión de la historia en la cual, insisto, las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes, los campesinos, es decir, sencillamente no tendrían por qué estar ahí como protagonistas de la historia, sino que tienen como una visión de que la historia la hacen los políticos, la hacen los partidos políticos tradicionales y demás. Entonces, en ese contexto de conflictos y de problemáticas en torno a la historia, vamos a encontrar que en América Latina hay una tradición de investigación, una tradición de redescubrir esas otras dimensiones de la historia que no se saben. Y ahí comienza entonces el proceso también de documentación, desde abajo, de documentación comunitaria. En los diversos países de América Latina, Guatemala, El Salvador, Argentina, Perú, aquí mismo en Colombia, vamos a encontrar organizaciones que justamente frente a esas problemáticas se han propuesto investigar críticamente cuáles son los orígenes de esos problemas que se han vivido, de las violencias que se han vivido. También vamos a encontrar que esas experiencias de investigación, esas experiencias para redescubrir esa historia, recuperan la vida cotidiana y el intercambio de experiencias, sería otra característica. Una tercera característica es que hay procesos organizativos que consideran a las comunidades y a sus organizaciones como los artífices de cambio, o sea, que en las comunidades están la propia solución de los problemas en el entendido de que tienen una capacidad de organizarse y definir salidas alternativas a las problemáticas que enfrentan. Y buena parte de las investigaciones o de estos hallazgos investigativos tienen un propósito fundamental y es que sean comunicados. Es decir, estas son investigaciones que no circulan generalmente en las academias, sino que circulan a nivel de la sociedad, a nivel de las comunidades, y su objetivo es la lucha por la tierra, la lucha por la justicia, la participación, desvirtuar la estigmatización que recae sobre algunos territorios. En toda América Latina vamos a encontrar experiencias de esta naturaleza. Las comunidades, las víctimas en Colombia, las mujeres en Colombia están haciendo investigaciones de este tipo, las comunidades indígenas guatemaltecas, las comunidades eclesiales en El Salvador, los movimientos de víctimas en Argentina. Esto es una característica latinoamericana. Y por eso yo creo que lo importante es hacer conciencia de este proceso. Una experiencia muy importante de revaloración, y yo siempre la traigo a colación como para que no se nos olvide, de justamente de la capacidad que tienen las comunidades de archivar y documentar, fue la experiencia de construcción del informe Guatemala Nunca Más en el año 96, esto se publicó en el año 96 en Guatemala,
una iniciativa que promovió la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Y en esta experiencia lo que terminó ocurriendo es que se levantaron, en el marco de los procesos de paz, justamente para evidenciar o para reconocer los impactos del conflicto armado de larga duración que vivió Guatemala, se recaudaron cerca de 5.180 testimonios, pero lo importante es que esos testimonios los levantaron fueron líderes comunitarios que se formaron en metodologías de investigación local. Ellos se formaron y los documentadores, los que hicieron las investigaciones locales fueron líderes comunitarios y esto da como resultado un informe o una experiencia de investigación muy interesante y muy novedosa que fue esos 4 tomos que ustedes ven ahí salen de esa experiencia investigativa y es tan riguroso el estudio, es tan contundente que sirve como precedente para la Comisión de la Verdad que se crea posteriormente en Guatemala. Si los hallazgos son tan rigurosos, tan apegados a la realidad y tienen un nivel de conexión tan fuerte y de reconocimiento de lo que había pasado en las diversas regiones del país, que esos 4 tomos tienen que ser reconocidos como una fuente ineludible para la Comisión de Esclarecimiento que surge en Guatemala. Pero lo interesante es que, como ustedes lo pueden ver en redes, en internet, no solamente fueron estos 4 tomos, surgieron materiales pedagógicos, surgieron periódicos, surgieron materiales para trabajar esto en las escuelas. O sea, fue una experiencia interesante de educación comunitaria en función de recuperación de las memorias. Ahora, en el contexto nuestro, en el contexto colombiano, esto lo vamos a ver permanentemente. Uno se pregunta, bueno, pero ¿y dónde están los archivos comunitarios? ¿Cómo se conforman los archivos comunitarios? Pues hay diversas vías para llegar a los archivos comunitarios. Una vía, por ejemplo, es todo el ejercicio documental, todo el ejercicio de recuperación de memorias que se lleva a cabo, por ejemplo, para la exigencia de los derechos humanos. Las organizaciones se van a las comunidades, se encuentran con las personas, hacen entrevistas, hacen diálogos, grupos focales, y ahí se va documentando y se va registrando esa experiencia. También hay experiencias de investigación histórica desde el orden local. Fíjense que cada vez hay un interés más fuerte en Colombia de, bueno, vamos a construir las memorias, pero vamos a construirlas desde lo que hemos vivido en la región del Pacífico. Vamos a construirlo desde lo que ha vivido el Caribe, vamos a construirlo desde lo que ha vivido el campesinado en el interior del país. Entonces, esa es otra vía. Cuando se decide, vamos a investigar, pues eso viene con un proceso de acumulación de fuentes, que son testimoniales, que son de prensa, y ahí también se van conformando los archivos comunitarios. Otra vía muy importante a considerar es los procesos de acompañamiento psicosocial. Algunas veces el acompañamiento que hacen también las instituciones eclesiales, que tienen como un objetivo tratar de transformar el dolor que producen justamente el conflicto armado, las diversas expresiones de violencia, nos permiten poner en común esas experiencias a través de testimonio. Y ese testimonio entonces se vuelve relato colectivo. Ahí es otra manera de conformación de un archivo vivo, testimonial. Y otras apuestas a partir de las cuales también se construyen o se conforman estos archivos, pues la conformación de galerías, de bibliotecas comunitarias, las apuestas comunicativas. Pensemos nosotros cuánto material hay que recaudar y hay que buscar para producir, por ejemplo, un audiovisual, para producir un programa de radio, para producir un periódico. ¿Cuánto material, a cuántas personas hay que entrevistar? ¿Cuánto hay que investigar? Pues todo eso hace parte o conforma un archivo comunitario. Y hay 2 vías más que yo destacaría en esta conformación de archivos comunitarios, que son las iniciativas artísticas, el teatro, la literatura, la música, también hacen parte de otras formas de registrar y documentar nuestras experiencias y, por supuesto, los documentos de vida cotidiana. Pensemos nosotros que esta figura que utilizaba Orlando Falborda de los archivos de baúl, ¿no? Pensemos un poco en eso. En nuestra familia generalmente hay documentos y esos documentos son personales, pero también contienen historias que son comunitarias. Entonces la vida cotidiana de los líderes sociales, la vida cotidiana de las comunidades va conformando este tipo de archivos. ¿Bien? Que, como ya lo he dicho, entonces a partir de estos ejercicios se recuperan documentos, narraciones, se recuperan materiales de prensa, también se buscan distintas versiones acerca de lo que ha ocurrido para confrontarlas, para ver cuáles nos permiten entender mejor esa realidad.
También pensemos nosotros todo ese registro documental que queda de las acciones educativas, de los talleres, todas esas líneas de tiempo, todos los ejercicios de cartografía social, también son una forma de registrar. Y dos aspectos que me parece importante destacar es el papel que cada vez juegan la recuperación de los testimonios para la revaloración de los saberes y las prácticas ancestrales. Las memorias no están construidas solamente desde el dolor, inclusive pese a todo lo duro que hemos vivido en este país, sino que también buena parte de la afirmación de la identidad y de lo que somos pasa por recuperar los saberes y prácticas de las sabedoras, de los mayores, y eso se hace también por la vía de lo testimonial. Y hay un aspecto que es clave, y es que hay unos relatos que solamente afloran en el apoyo mutuo y afloran en la confianza. Solamente cuando hay espacios de confianza se ponen en común ciertas experiencias. Y ahí también entonces entendemos que esto es una vía de conformación de archivos comunitarios. Aquí, digámoslo, lo interesante del asunto nos muestra, es decir, a la hora de pensar y de consolidar procesos de archivo, yo creo que vale la pena destacar, primero, que un ejercicio significativo de nuestras comunidades es reconocer que archivar y documentar no son procesos que ocurren solamente en el Estado, no son procesos que ocurren solamente en las instituciones educativas, sino que archivar y documentar están en la vida cotidiana. Todo el tiempo estamos produciendo registros de nuestras experiencias, por medio de los documentos, por medio de las fotografías, por medio de la producción audiovisual de las organizaciones sociales. Cotidianamente, todos los días se están produciendo estos registros, ¿ya? ¿Cuál es el reto? Hacer consciente esa experiencia, porque si no hacemos consciente esa experiencia, pues entonces no vamos a saber qué tenemos, qué tipo de información tenemos, cuáles pueden ser los usos que podemos darle, y por supuesto va a ser muy difícil que establezcamos planes de preservación y de difusión si no hay justamente un conocimiento y un reconocimiento de esa vida cotidiana gestora de archivos. Y esa vida cotidiana también está marcada por búsquedas por reconstruir lo ocurrido. Pensemos nosotros que todavía hay muchas historias que no se han escrito acerca de nuestra experiencia social frente al conflicto armado, por ejemplo, y ahí también está la práctica de archivar y documentar. Una segunda idea que quiero resaltar en este caso es que los archivos pueden ser comunitarios y personales en su conformación, pero pueden ser universales en su contenido. ¿Qué significa esto? Esos documentos, esas fotografías, esos diversos registros que se han venido acopiando por parte de una persona o por parte de una comunidad, tienen un valor único, en el sentido de que pensemos nosotros que testimonian una forma de vida, testimonian unas experiencias, permiten entender el momento histórico. Pensemos nosotros, por ejemplo, el valor que tienen hoy por hoy los archivos que fueron recuperados por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos del movimiento campesino colombiano en los 70 para entender la profundidad del problema de la tierra. Claro, eso puede estar en unos lugares muy concretos, en ciertas comunidades o ciertos líderes pueden tenerlo, pero pueden ilustrar toda una comprensión de lo que vive una región o una comunidad. O pensemos nosotros, y a propósito de la experiencia de Buenaventura en este caso, el valor de un archivo como el de don Temístocles Machado, que es un archivo que era personal y comunitario en la forma en la que se fue constituyendo, pero es un archivo universal, porque a cualquier persona en cualquier parte del mundo, ese archivo le permite entender los conflictos a los que se ha tenido que enfrentar la ciudad de Buenaventura en términos del territorio, por ejemplo. Entonces, esto es un ejemplo de que los documentos se pueden conformar por parte de una comunidad o por parte de una persona, pero su valor puede ser universal, en el sentido de que históricamente nos permiten entender esa experiencia. Y por otra parte, los archivos son como piezas de rompecabezas. Esos documentos que están ahí, cuando los ponemos en diálogo, cuando yo tomo la fotografía, cuando tomo los documentos oficiales, cuando tomo los documentos de prensa, yo puedo hacerme una idea. Puedo entender que cada uno de estos documentos es como una pieza que me permite construir el mapa de lo vivido. Así que la experiencia, para ir como pensando en una idea fuerza de salida
de la intervención, es que los archivos comunitarios son importantes no solamente por lo que permiten en la recordación de una persona, sino que estos archivos permiten al menos tres cosas. Recordar, claro, recordar qué hemos vivido, cómo lo hemos vivido. Segunda palabra, comprender por qué las personas de una determinada comunidad o por qué los actores de una determinada región se comportan de determinada manera. Y tercero, explicar, tratar de construir un relato general, explicativo, que me permita profundizar las raíces de los conflictos que viven determinadas regiones y determinados territorios. Entonces, la importancia de los archivos comunitarios es que justamente hacen parte de lo que permiten reconocer esa historia que no ha sido escrita, como lo decíamos inicialmente, en esa matriz patriarcal, racista, eurocéntrica, con la cual todavía se sigue leyendo nuestra historia. Y algo que es muy importante en Colombia en este tiempo, justamente, es que en el que se habla tanto de memorias, es que los archivos nos permiten entender el para qué se recuerda. ¿Para qué se recuerda? ¿Para qué se investiga? ¿Para qué se busca información? Sí, está muy bien hacer memoria, es importantísimo hacer memoria, pero que no se nos olvide para qué las comunidades hacen memoria. Y ahí vamos a encontrar diversos sentidos o diversas intenciones que animan la recuperación de la memoria. Yo destaco aquí algunos, y eso afirma un poco la importancia de los archivos comunitarios. Un primer sentido, confrontar la incredulidad. A pesar de que en este país hemos vivido cosas inverosímiles, difíciles, todavía no a muchas comunidades les corresponde corroborar que las cosas evidentemente ocurrieron. Sí, entonces, un sentido de la memoria puede ser confrontar la incredulidad. Otro, la recuperación de los territorios. Muchos de estos documentos que son acopiados por las comunidades son justamente para recuperar las tierras y los territorios que son afectados por distintos procesos económicos, conflictos de orden relacionados con el orden público, etc. En otras ocasiones estos archivos son conformados para la búsqueda de familiares, la búsqueda de personas desaparecidas, allegados, luchar contra la estigmatización también, ¿no? Tratar de desvirtuar todos esos estigmas y toda esa criminalización que a veces se dan contra las comunidades y tratar de transformar el dolor. A veces los archivos, el hecho de poner en común lo que hemos vivido a través de los documentos, de los testimonios, es una forma, no digamos que de sanar, pero al menos de hacer de que ese dolor se vuelva colectivo y que ese dolor colectivo se vuelva indignación para exigir los derechos. Entonces, los archivos comunitarios tienen esta potencialidad de recuperar estos sentidos de las memorias. Que no se nos, y eso, en la medida en que nosotros nos preguntemos qué fueron conformados los archivos, por qué fueron recopilados estos documentos, estamos más cerca de entender las razones que hacen importantes las memorias en las comunidades. Y, digamos, ya para ir cerrando, me indican que me quedan 2 minutos. Bueno, creo que alguno de los retos que tenemos en este terreno de los archivos comunitarios es que sí, está bien que en nuestros procesos pedagógicos comencemos a incorporar ejercicios de análisis documental. Es decir, que en el trabajo por grupos, por equipos, vayamos a los archivos, investiguemos sobre los archivos, porque eso es lo que nos permite a nosotros conectar las historias personales, las historias locales y las historias colectivas. Entonces, que el análisis documental puede ser una metodología pedagógica. Por otra parte, los archivos a la luz de hoy nos permiten recuperar las historias que aún no han sido contadas. Hay muchas historias que no han sido contadas, inclusive frente al conflicto armado. Por ejemplo, las historias de las madres, las historias de las madres buscadoras, las historias de los impactos en la salud de las comunidades, cómo se transforman las historias de vida o el modo de vida de las comunidades por las violencias. E inclusive, otra cosa que no se ha escrito todavía es cuáles son las alternativas que han surgido en las comunidades para comunicar, para contar estoy aquí pendiente de este evento. Experiencias dolorosas, experiencias que son... Y un vasito, yo me sirvo cafecito ahí de arquitectura. ¿Cómo se documentan en medio del conflicto? Eso también haría parte de las historias que aún estarían por construirse. Sí, yo estoy entonces, el de la universidad debe estar empezando. Perdón, aquí ya como para ir cerrando entonces, con estos elementos simplemente quiero dejar algunas preguntas. Creo que es el momento, como decíamos, de preguntarnos, bueno,
en el trabajo en red, en el trabajo comunitario, qué significa hacer memoria y conformar archivos en medio de la violencia. Creo que ahí hay un reto enorme, ¿no? Porque eso implica que los archivos comunitarios se enfrentan no solamente a retos, a riesgos ambientales, no solamente que físicamente se estén deteriorando, sino que también hay unas condiciones de orden público, o más que de orden de público, unas condiciones de violencia que afectan, como podríamos decir, unos riesgos sociopolíticos sobre los archivos. Entonces, hacer archivos en Colombia significa pensar los riesgos ambientales, pero también los riesgos sociopolíticos. Cómo preservar los archivos, pero cómo preservar fundamentalmente la vida de los gestores de archivos, la integridad de los gestores de archivos. Y ahí las alianzas entre diversas organizaciones son absolutamente importantes. La segunda tarea, y afortunadamente aquí pues, está la profesora Marta, que tiene una amplia experiencia en los temas pedagógicos. Un segundo reto es cómo fomentamos pedagogías a partir de estos repertorios o de estas tradiciones documentales y testimoniales. Bueno, si no tenemos libros de historia que nos hablen de nuestra vida, fíjate lo paradójico, pues es posible que haya llegado el momento de organizar pedagógicamente el ingreso de las narrativas testimoniales a nuestras escuelas, el ingreso de las narrativas testimoniales a los centros educativos, ¿sí? Para justamente recuperar esas historias que no están reflejadas en los relatos hegemónicos o dominantes con los que se enseñan las ciencias sociales y humanas. Y un tercer elemento en el que tenemos que estar muy pilosos, muy pilas es, bueno, ¿qué va a pasar con los archivos de la transición? Justamente el hecho de que se hable de memoria histórica en Colombia desde hace algunos años y el trabajo que desarrolla ahora la Comisión de Esclarecimiento ha activado que muchas comunidades se pongan muy pilas a investigar, a recaudar fuentes, a investigar, a recaudar todo tipo de materiales, ¿cierto? Para hacer una reconstrucción de su historia. La pregunta es, bueno, ¿y qué va a pasar con esos archivos? ¿Sí? Es muy importante pensar desde las comunidades que esos archivos son relevantes, no solamente por lo que puedan hacer las instituciones, eso es muy importante, pero sobre todo porque la búsqueda de la verdad, la búsqueda del esclarecimiento y el conocimiento de la propia realidad comunitaria es una tarea que en Colombia todavía es de largo aliento. Entonces es muy importante pensarnos hoy qué va a pasar y qué uso se le va a dar a todos esos esfuerzos documentales y testimoniales en función del esclarecimiento de la verdad y del esclarecimiento histórico, que entre otras cosas están impulsados por las propias comunidades que desde las diversas regiones del país pues, le apuntan a la construcción de la paz y la convivencia a partir del conocimiento de lo que hemos vivido. Aquí les dejo, yo cerraría por ahí, la invitación sería a no perder de vista como el ejemplo que nos han dado, yo creo que estos archiveros populares, archiveros comunitarios, líderes sociales, como era precisamente don Temístocle Machado, una persona emblemática para Buenaventura, y Jesús María Pérez, un líder campesino del movimiento de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos desde los años 70, que nos dejaron constancia de sus esfuerzos por el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades en una riquísima tradición documental que todavía está por explorarse. Entonces, muchas gracias y yo cerraría por acá mi intervención. Bien, a César Eduardo Osorio Sánchez, muchas gracias por su intervención. Hagamos una necesaria precisión. Me excuso porque pensé que tenía mi micrófono cerrado y estaba causando un ruido a su intervención. Y pues entonces tomo la oportunidad para hacer este breve paréntesis diciendo que los archivos y el ejercicio de hacer archivos también sufren de ruidos, ¿cierto, César? Unos ruidos pueden ser accidentales, impensados, que son propios de la dinámica de la sociedad, pero hay unos ruidos que son calculados, que tienen intereses y están motivados. Por supuesto, sí. El mío fue accidental, pero en Colombia vivimos las dos circunstancias. Entonces, y muy oportuna entonces su intervención. Agradecemos y esperamos que las personas que siguen la transmisión y que están participando del evento, pues tomen nota y vayan formulando sus preguntas para que luego complementemos en la intervención respectiva. Damos lugar a continuación a la intervención de Gilberto Alejandro Villa Ayala, a quien saludamos.
y le damos la bienvenida. Recordamos una vez más, tenemos 20 minutos para su presentación, para la intervención, y luego tendremos un espacio de preguntas de quienes están participando de la transmisión como invitados del evento, como auditorio, y ustedes entonces tendrán oportunidad de responder esas preguntas. Y luego de la intervención de Gilberto, tendremos a Marta Inés Cuero Labia, a quien le reiteramos también nuestro saludo. Sea bienvenido, Gilberto Alejandro Villa Ayala, a este seminario tan especial de archivos comunitarios. Muchas gracias, Gersaín. Buenas tardes para todas y todos. Agradezco de manera especial la invitación que me hiciera el Banco de la República para estar presente en este evento y en este territorio tan significativo en el campo de los archivos y de la memoria y de todo lo que ha ocurrido en nuestro país. El énfasis con el que voy a avanzar en mi proceso de compartir con ustedes mi experiencia va dirigido o está, digamos, mediado por la conceptualización técnica. Digamos que mi experiencia, que data de muchos años ya en el campo de los archivos y recientemente en los archivos relacionados con los derechos humanos, la memoria histórica y el conflicto armado, digamos que me permiten de alguna manera transmitir algunas ideas respecto del tratamiento técnico de la documentación. En perspectiva de algo que se discute en este seminario y tiene que ver con la garantía de los derechos. Voy a permitirme tener una guía también para ser concreto en el proceso de la presentación, por lo tanto voy a también a guiarme por una breve presentación aquí de PowerPoint, espero que la estén viendo. Pues recientemente y más allá muchas veces de hablar de lo que han significado los archivos de derechos humanos, también ha rondado, digamos, por la mente de muchas personas que trabajamos en estos contextos, algo que puede ser, digamos, significativo para lo que representa a las comunidades, y es, digamos, lo que es la documentación conformada de manera comunitaria y en una perspectiva de garantía de derechos, algo que muchas veces no se advierte. Muchas veces se tiene la idea de que no tenemos archivos, de que en las comunidades tenemos por ahí guardados algunos papeles, algunos recuerdos que dejaron algunas personas que convivieron con nosotros, que tenemos algunas memorias USBs o de pronto un computador apagado en el que tenemos una información, pero muchas veces nos cuesta trabajo reconocer que lo que hemos conformado allí es un archivo. Y tal vez esa falta de reconocimiento viene dado, digamos, como por estas tendencias de la teoría archivística o de la ciencia archivística o en general de muchos modelos y métodos de trabajo con la documentación, y es de que la documentación y los archivos se conforman a partir de la ejecución de una cantidad de actividades burocráticas, en el buen sentido de la palabra, quiero decir, es decir, institucionales, que dejan un registro de, digamos, de algunas acciones de esas instituciones, pero que las comunidades, las organizaciones sociales, pues muchas veces lo que tienen son acumulaciones por allí de papeles, y eso es, digamos, errado pensarlo así, porque en verdad creo que tenemos archivos. De todos los conceptos técnicos que tiene la archivística, relacionados, por ejemplo, con la clasificación, la ordenación, la descripción, la reprografía, la automatización, hay uno en particular
sobre el cual quiero hacer énfasis y es el relativo a la valoración documental. La teoría archivística tiene un concepto denominado el ciclo vital de los documentos, en el cual se habla de un valor primario y un valor secundario, y el valor primario es el inmediato, el del uso que se tiene para la actividad diaria de parte de las instituciones, de nosotros como personas, de las organizaciones. Y el valor secundario es el que hace referencia a unos criterios que nos permiten determinar si los archivos vale la pena guardarlos, conservarlos como elementos de carácter histórico. Y la teoría nos dirige hacia la idea de que el valor secundario, definido como por el carácter histórico, hace referencia a la importancia para la investigación, la ciencia y la cultura. Muchas veces poco desarrollados estos criterios de qué significa para la investigación la ciencia o la cultura. No quiero decir que no se haya hecho, sí, sí se hace, pero muchas veces esto no lo vemos aplicado en la práctica. En la práctica se observan algunos instrumentos de carácter técnico archivístico en donde se pretende evidenciar el motivo por el cual se valoró una documentación como de carácter histórico, y muchas veces se encuentra unos registros como porque se considera importante, porque simplemente se repite la palabra histórico, porque se considera histórico para la comunidad, porque refleja datos o hechos históricos, pero muchas veces sin sin una sustentación clara acerca de por qué motivo. No tanto porque se cuestione, sino porque el tener claro ese motivo nos va a permitir tener, digamos, como la posibilidad de verdaderamente aplicar procesos de conservación de la documentación y al mismo tiempo acciones de difusión sobre esa información, acciones de uso de esa información para, digamos, lo que significa nuestros diferentes procesos y relacionamientos comunitarios. Entonces, pareciera que sobre esta idea de la valoración documental desde esta perspectiva tan teórica, pues los archivos comunitarios no estuvieran incluidos dentro de estos criterios, es decir, cómo se define entonces dentro de una acumulación documental que determinado archivo es de carácter histórico en un contexto comunitario. Entonces, para no perder de vista, digamos, lo que significa el poder determinar criterios de valoración documental, hasta el momento he detectado como 5 elementos claves acerca de criterios de valoración documental, y por ahí mismo a veces la valoración es comprendida como, digamos, como sinónimo de lo que podría ser, entre comillas, la importancia de la documentación. Y esto pues en perspectiva igualmente de garantía de derechos. Entonces, un primer criterio es el que hace referencia a la vida misma, ya lo vamos a ver. Uno segundo, al contexto, específicamente de la comunidad. Un tercero, relacionado con el contenido en relación con procesos comunitarios en contextos de conflictos. Un cuarto, el sentido de lo patrimonial relativo a los derechos en contextos comunitarios. Y un quinto, la conformación de archivos en contextos de transición y superación de conflictos. Entonces, a veces se enuncia dentro de la valoración documental desde el punto de vista técnico algo que se reconoce en el campo de la archivística como los valores vitales. Entonces, pues al hablar del valor vital, esto quiere decir que los archivos documentan, registran, llevan el testimonio de la vida. Entonces, digamos, es el registro, digamos, en nuestra documentación, y hay diferentes, a lo largo de toda nuestra historia como humanidad hemos tenido diferentes formas de registro de nuestra acción humana, y digamos que desde mucho tiempo atrás seguramente se tomó la idea de registrar por diferentes motivos.
simplemente para transmitir o testimoniar sobre la vida, dejar memoria, eh, para, digamos, favorecernos en esa actividad de memoria y repetir prácticas que de pronto pueden ser eficaces para nuestra supervivencia o no repetir experiencias lesivas a la vida. Igualmente, desde el punto de vista de lo vital, digamos que los archivos igualmente son, digamos, salvaguarda de los diferentes aprendizajes y experiencias de la vida y el territorio. Los archivos, digamos que salvaguardan o documentan desde lo más cotidiano en nuestras comunidades hasta lo más complejo. Entonces podríamos decir que, en efecto, lo que se registra en los archivos comunitarios es la vida misma, la vida de la humanidad. Y hay diferentes formas de documentarlo. Lo que se salvaguarda en esa documentación es el conocimiento, es las formas en que nos hemos relacionado como comunidad, la manera en cómo hemos fortalecido diferentes vínculos, la manera en cómo dejamos registrado lo que ha sido nuestra alegría, los hechos de violencia o el dolor que muchas veces nos acompañan en todos estos procesos. Finalmente, lo que significa, digamos, esos aprendizajes o esa salvaguardia y aprendizaje y experiencia con la misma Tierra, con el mismo planeta, el entorno que tenemos territorial en en todas nuestras comunidades, pues digamos que también nos deja plasmado un registro de información, una memoria y una historia que de pronto debemos ponerle atención. Asociado a la vida, pues con la vida vienen los derechos. La vida, digamos, en términos de lo que es la libertad, la inclusión, digamos, el respeto a la vida misma, la salud, la educación, etcétera, pues digamos que vienen registrados dentro de nuestros documentos o dentro de los documentos que producimos nosotros o que se producen en otras instancias y que de alguna manera dejan registro de estos derechos. Así tan sencillo como que en la educación estamos dejando registrados muchas veces elementos de nuestros aprendizajes en la vida o en el cuidado de nuestra salud, que también estamos dejando de diferentes tipos de registro. Entonces, como lo indicaba César anteriormente, es necesario entrar a tomar conciencia acerca de que lo que estamos produciendo es documentación y la forma en cómo lo estamos acumulando puede constituirse en un momento determinado en archivo. La valoración de los contenidos documentales, digamos muchas veces en los estándares archivísticos, nos conduce a tener esta idea de establecer unos criterios de formalidad. Entonces, desde el punto de vista de lo institucional, la valoración muchas veces va dirigida hacia el dejar claridad respecto del motivo de conservación de la documentación sobre acciones de carácter formal, legal, jurídico, ¿sí? Pero desde el punto de vista comunitario, muchas veces tenemos otra intención respecto de el registro mismo, el documentar y el acumular la documentación como un archivo, y es el sentido de la vida misma. El registro natural de lo humano tiene diferentes orígenes e intenciones. Pueden ser orígenes institucionales, comunitarios, y al mismo tiempo tiene diferentes intenciones. La intención de dejar constancia de algo en relación con lo institucional y el cumplimiento normativo, pero en el sentido de lo comunitario, de dejar evidencia acerca de lo que estamos viviendo como comunidad. En la presentación dejo ahí como plasmada una referencia de un archivero canadiense que ha sido de los únicos que he encontrado que se refiere específicamente a el concepto de los archivos comunitarios. Lo que Terry Cook indica la posibilidad que tenemos como archivistas comunitarios de documentar, de dejar registro de lo que es nuestra experiencia humana.
Un segundo elemento de la valoración en la documentación para nosotros tener sustento en nuestras formas de preservar nuestra información y de darla a conocer y de, digamos, buscar el reconocimiento de lo que estamos acumulando como documentación, es lo que podemos denominar el contexto en lo comunitario. En la comunidad se dejan registros desde el punto de vista de la temporalidad de los diferentes momentos que vivió la comunidad y que en un momento determinado marcan, o que en diferentes momentos marcan hitos acerca de lo que han sido sus diferentes procesos comunitarios y que han marcado su historia como comunidad. El aspecto espacial de territorialidad, de vínculo de la comunidad y en general de las poblaciones con el territorio, la presencia en determinados territorios, las formas de ocupación, las dinámicas que se juegan por parte de las comunidades en relación con sus territorios, lo que significa la gente, lo que significa la población misma que está enraizada, que está en los diferentes territorios, también nos conduce a pensar en un criterio de valoración documental para definir si lo que estamos acumulando en un momento determinado son archivos y de qué valor. La acción misma de la población en el tiempo y en el territorio, los diferentes hechos que han ocurrido, las formas de organizarse la comunidad, el relacionamiento y el vínculo que se ha generado. Y esto técnicamente desde el punto de vista archivístico se transmite en algo que fácilmente los archivistas que de pronto estén por aquí presentes comprenderán como los procesos de la descripción documental, que en algunos casos, en diferentes entornos, digamos, se nos dificulta el poder hacer representación textual, representación escrita de lo que tenemos en nuestros archivos. Entonces, digamos que aquí hay una manera de identificar lo que en archivística se podría denominar los descriptores. Descriptores asociados al tiempo, descriptores asociados a la territorialidad, a la geografía, al vínculo de la territorialidad con la población, a la población y a la gente misma, y a lo que la gente hace en el territorio y durante el tiempo. Un tercer elemento de valoración es el contenido de la documentación en nuestros diferentes procesos comunitarios y en relación con la superación de los conflictos. En el marco del conflicto, nuestra sociedad colombiana, todas nuestras comunidades prácticamente podrían dejar registros acerca de lo que han sido diferentes hechos ocurridos, violentos en sus territorios y las acciones muchas veces de resistencia que se han fijado. Habrán algunas que todavía no han emergido por diferentes motivos de orden social, político, miedo, incertidumbre acerca de lo que va a pasar, etcétera, pero me atrevería a decir que no hay comunidad en Colombia en la que al menos una persona o un grupo de personas no tenga registrado diferentes acciones ocurridas en relación con hechos violentos y las formas de afrontarlos. Y esto es necesario en la medida en que una forma es como documenta la comunidad y otra forma como documenta la institucionalidad. Desde el punto de vista de la institucionalidad, las fuerzas militares, armadas, la policía, puede llevar un registro acerca de una determinada acción en términos de lo que es su función. Pero en términos de lo que es la comunidad, en la comunidad se registra de manera distinta y muchas veces no es ni escrito, sino también a través de la tradición o de maneras orales de comunicarnos y de transmitir lo que ha ocurrido. Porque entonces, mientras desde el punto de vista de lo institucional se deja una estadística, unos números, etcétera, desde el punto de vista de la comunidad se deja, digamos, plasmado lo que es la afectación misma, el afrontamiento que ha tenido que tener la comunidad para poder superar todos estos hechos de violencia. Se ha marcado últimamente en nuestro territorio nacional la idea de los archivos de derechos humanos y es algo que desde el punto de vista técnico ha tenido algunas controversias porque pues muchas veces no se considera la existencia de los archivos de derechos humanos como tal.
¿sí? Sino que desde el punto de vista técnico simplemente existen archivos porque finalmente hay una sola forma de conformarlos y finalmente todos son registros de la humanidad, de tal manera que no hay manera de reconocer la existencia de archivos de derechos humanos. En este sentido, el poder afianzar esta idea conceptual de los archivos de derechos humanos nos conduce a la idea del reconocer una forma especial de documentar sobre los hechos del conflicto y los impactos en las diferentes comunidades. Esto nos lleva también a comprender que muchas veces el relacionamiento de estos archivos nos pueden conducir a esta idea de restablecimiento de derechos o de garantía de derechos. Muchas veces podemos tener una desmotivación porque no contamos con información suficiente para demostrar un hecho. Pero ocurre que si podemos tener una comunicación entre nosotros como diferentes comunidades, como diferentes organizaciones, nos conduce a una idea de crear redes, de crear sistemas de información y en algunos momentos esas redes nos conducen precisamente a que relacionar, tejer un dato con otro dato nos va conduciendo hacia esas ideas de esclarecimiento, de justicia, de reparación y de no repetición que estamos buscando muchas veces en estos contextos transicionales. Desde el punto de vista también de los archivos de derechos humanos, los orígenes de los archivos desde el punto de vista institucional y comunitario son distintos y de esta misma manera la manera de registrar la información. Tal vez en un momento desde el punto de vista técnico, en una institución se puede hablar de un falso positivo, es decir, se creía que se tenía un positivo y resultó que era falso. Entonces, desde el punto de vista técnico de esa institución, pues es posible que haya la forma de sustentarlo, de soportarlo, desde el punto de vista técnico. Pero, desde el punto de vista comunitario, desde el punto de vista social, esto tiene otra implicación, otro impacto, ¿sí? Lo que estadísticamente se puede plantear de una manera, desde el punto de vista comunitario, lo que está manifestando es una afectación, es un dolor, es un hecho violento, es una transformación que se impactó dentro de la comunidad debido a determinadas prácticas de violencia. De donde muchas veces para llegar a estas ideas de lo que podría ser la verdad, pues tenemos inclusive que acudir a diferentes acumulaciones documentales, a diferentes archivos, a diferentes archivos, a diferentes instituciones, porque muchas veces hay que contrastar la información. Muchas veces se puede estar indicando en una fuente de carácter comunitario una idea, pero en una institución se puede estar planteando de otra manera y hay que contrastar esa información. De ahí la importancia de que tengamos estos archivos debidamente conservados, resguardados y con posibilidades de darlos a conocer, de usarlos, de reconocerlos, etc. Quiero referirme ya para finalizar a lo que es el sentido de lo patrimonial. Y el sentido de lo patrimonial, en muchos de nuestros contextos, muchas veces se ve asociado a unas acciones de carácter jurídico, administrativo, burocrático, que nos conduce a unos reconocimientos de nuestros bienes comunitarios como bienes de interés cultural. Y resulta que muchas veces no estamos en capacidad, desde el punto de vista de nuestros archivos, de demostrar muchos de estos elementos que nos podrían conducir a la idea de un bien de interés cultural, de donde tenemos que luchar por hacer ver que nuestros archivos son patrimoniales no por determinados elementos de carácter estético o el cumplimiento de elementos de carácter institucional, burocrático, jurídico, sino porque verdaderamente traen traen allí desde en sus contenidos elementos que nos permiten reconocernos como comunidad, reconocernos como comunidad a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestra existencia, de nuestra historia y de lo que ha sido todo lo que hemos tenido que vivir.
Entonces, el sentido de lo patrimonial en los archivos nos lleva a una idea de que lo patrimonial no es solamente un elemento, digamos, una valoración desde el punto de vista de lo estético y de lo que puede ser importante, sino que hay una valoración de lo que en realidad son nuestros vínculos, nuestros orígenes, nuestros valores como comunidad. Y finalmente lo que son los archivos en estos contextos de transición y superación de conflictos. Estamos muchas veces en momentos de movilización, muchas veces de llevar a cabo estas movilizaciones, de no renunciar a el poder encontrar la verdad, al poder llegar a la justicia, al poder llegar al reconocimiento. Debe haber un acervo documental importante dentro de las instituciones transicionales y dentro de las instituciones del Estado y dentro de las diferentes organizaciones de la sociedad civil, pero en nuestras comunidades también está quedando un registro de lo que estamos viviendo en este momento de transición. Cierro únicamente con la idea de que los acervos documentales comunitarios como registro de vida que son construidos en nuestros contextos comunitarios de tiempo, de lugar, de registro de hechos, de acciones llevados a cabo por personas y poblaciones, evidencian hechos, resistencias y por consiguiente son archivos y son patrimoniales. No valorarlos de esta manera nos podría conducir a una exclusión, es decir, que no cumplir con el estándar técnico de un determinado criterio de valoración documental nos podría llevar entonces a una idea de exclusión dentro de nuestros archivos. Entonces cierro por ahí, espero que haya dejado alguna idea, algún mensaje respecto de lo que tenemos en nuestras manos, lo que tenemos en nuestro poder, lo que tenemos en nuestra memoria para efectos de valorarlo como elementos de carácter patrimonial, no en el sentido de lo histórico y de lo estético, sino en el sentido de la propiedad como comunidad, de quién son estos registros, finalmente así los produzca una institución. Muchas gracias y me excuso por el tiempo que de pronto me excedí. Agradecemos a Gilberto Alejandro Villa Ayala por su intervención. Comprendemos, por supuesto, hay muchísimo que decir y este terreno, este tema que genera hoy tanto interés, por supuesto entonces que nos abre muchas expectativas y no será fácil hacer presentaciones en 20 minutos con las que quedemos con la sensación de que todo se ha dicho. Por el contrario, Gilberto, a usted muchas gracias y sabemos que las intervenciones pues seguramente van a dejar muchas inquietudes y es parte del propósito de este seminario y de esta jornada de hoy. Vamos a dar paso a la intervención de Marta Inés Cuero Olave, integrante del proceso de comunidades negras y pues también integrante del semillero de investigación que viene funcionando en Buenaventura, como ya se ha explicado, de manera interinstitucional con comunidades, con organizaciones diversas. Y hoy Marta pues nos hace su aporte en esta primera jornada de este año en el marco del seminario. La saludamos cálidamente y le damos la bienvenida, Marta Inés. Buenas tardes a todos y a todas. Y voy a empezar mi presentación con un cuento. Cuento de tradición oral. Los negros hicieron su propia ley. Por Leila Andrea Arroyo Muñoz. Cuentan que por el año de 1990 en un país llamado Colombia se vivía una crisis social, económica y política muy jodida. Por ejemplo, la delincuencia juvenil crecía cada vez más a través del sicariato por motivo del narcotráfico. El nivel de desempleo en las grandes ciudades aumentaba a diario. La corrupción de los funcionarios oficiales crecía cada vez más. La pobreza en las ciudades pequeñas y en las zonas rurales cada vez era más asombrosa. La calidad educativa en primaria, secundaria y universitaria reducida progresivamente. Los niveles de participación de los colombianos en las elecciones populares también rebajaba enormemente. Fue así
como a través de todo un movimiento estudiantil se logró que más de 2 millones de colombianos se pronunciaran y apoyaran con un sí definitivo la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente en aras de mejorar el nivel de vida de todos los colombianos. A partir del proceso de elección y conformación de la constituyente, se empezó a gestar un movimiento organizativo de comunidades negras en todo el país con el fin de tener sus propios representantes que defendieran la cultura de las comunidades negras colombianas como parte integral de la vida nacional. Hicieron reuniones en Buenaventura, Cali, Quibdó, Bogotá y en otras ciudades discutiendo y analizando la situación de la vida de los negros en Colombia y al final sacaron una lista de candidatos negros, la cual no obtuvo los votos necesarios para ser elegidos como constituyente, porque muchos de los que se comprometieron a apoyar el proceso electoral al final decidieron acompañar a los candidatos de los partidos políticos liberal, conservador, de reinserción, etcétera. Sin embargo, a pesar de no haber logrado el objetivo, diferentes organizaciones de mujeres y hombres negros que estaban empeñados en que sus derechos estuviesen consignados en la Constitución Nacional decidieron seguir de cerca el proceso de la Asamblea con el fin de sensibilizar a los constituyentes sobre los grandes aportes de las comunidades negras a la sociedad colombiana y la necesidad de que el país reconociera todos y cada uno de los derechos como grupo étnico. Como estrategia decidieron tener un representante de las comunidades negras en Bogotá, la capital de Colombia, durante los 6 meses que duró la constituyente. Dicha representante fue una mujer llamada Mercedes Moya, mujer dinámica, inteligente, convencida de sus derechos como negra y comprometida con todos los negros de Colombia. De acuerdo a las posibilidades y al desarrollo de las discusiones, diferentes compañeros y compañeras de las organizaciones comprometidas fueron a apoyar el proceso de sensibilización de los constituyentes, llevando chirimías y otras expresiones culturales propias de los negros colombianos. Como no tenían la posibilidad de estar viajando a Bogotá, buscaron una forma de mostrarle al gobierno y al país en general que detrás de los pocos que estaban de manera permanente y transitoria en la capital del país, había un gran pueblo. Así fue así como realizaron campañas de envío de telegramas desde todos los rincones de Colombia, donde declaraban que los negros hacían parte del país, que los negros son diferentes a los demás colombianos porque tienen una cultura propia, que los negros han participado directamente en la constitución de este país y que por lo tanto tienen derecho a participar en la vida política, económica y social. También realizaron marchas, foros, paros cívicos, caminatas, etc. Finalmente, como producto de toda esa movilización de las comunidades negras y con el apoyo de diferentes constituyentes, se logró que en el último día de reunión de la Asamblea Nacional Constituyente se incluyera en la Constitución Nacional el único artículo que habla de los negros de Colombia, el artículo transitorio 55. Este artículo reconoce que las comunidades negras que habitan las zonas ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico y zonas afines tienen derecho a la propiedad colectiva del territorio y que todos los negros de este país tienen derecho a un desarrollo socioeconómico acorde con sus costumbres ancestrales, así como el derecho a defender, rescatar y reafirmar su identidad étnica y cultural. Ese fue de los primeros logros que obtuvieron las comunidades negras en este proceso, utilizando como estrategia general el fortalecimiento de sus organizaciones de base y la coordinación del trabajo entre todos. Ya con el transitorio 55, muchos negros de la costa pacífica, de la costa caribe, de Bogotá, de San Andrés Isla, de Caquetá y finalmente de Antioquia, se lanzaron a divulgar la nueva Constitución Nacional del 4 de julio de 1991 y en especial el artículo transitorio 55. En ese ir y venir de reuniones, talleres, seminarios, marchas, etcétera, las comunidades fortalecían a través de sus organizaciones de base, se fortalecían a través, organizaciones de base, elaborando entre sí una propuesta de ley que reglamentara el transitorio 55, explicando de manera detallada los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de las comunidades negras de Colombia y negociando con el gobierno nacional a través de 12 representantes plenos para que la propuesta de las comunidades se convirtiera en una ley nacional. En conjunto con el gobierno nacional, las comunidades negras acordaron crear una comisión nacional conformada por representantes de las instituciones oficiales y de las organizaciones de base, en el seno de la cual se iba a discutir las diferentes propuestas de ley para los negros de este país.
También acordaron crear las consultivas departamentales, las cuales eran el puente de comunicación entre el gobierno y las organizaciones de base. Todo ese proceso requirió de sacrificios de la gente y de las organizaciones y de muchas discusiones fuertes con el gobierno nacional porque no se respetaban los acuerdos que se hacían en Bogotá con los representantes de las comunidades. En el mes de marzo de 1993, después de casi 22 meses de arduo trabajo, se reunieron representantes de organizaciones de negros de diferentes partes del país a revisar la propuesta de ley, las propuestas de ley elaboradas en las diferentes zonas, y al final sacaron entre todos una sola propuesta comunitaria, la cual fue discutida durante casi 3 meses en la comisión especial en Bogotá, y finalmente se dio la concertación después de haberle quitado varios artículos a la propuesta de las comunidades. En el mes de junio llevaron la propuesta al Congreso en forma de proyecto de ley, la cual aprobada el 18 del mismo mes, después de una campaña de telegramas que enviaron las comunidades negras y diferentes organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, a los congresistas, exigiendo el reconocimiento de los derechos de los negros colombianos a través de esa ley. Después que el Congreso aprobó la ley, esta tenía que ser firmada por el entonces presidente de Colombia, llamado César Gaviria. Para presionar al presidente para que firmara la ley, también tuvieron que enviar telegramas, esta vez al Palacio de Nariño, y fue así como el 27 de agosto de 1993, después de más de 2 meses, el presidente del país, llamado Colombia, firmó la Ley 70 de 1993, o Ley de Comunidades Negras, en un acto público que realizaron en Quito, donde participaron representantes de las consultivas departamentales de Chocó, Cauca, Costa Caribe, Valle, Bogotá y otros. Fue así como después de mucho trabajo, mucho coraje y hasta berraquera, los negros de Colombia consiguieron tener una ley donde se reconoce jurídicamente sus derechos ancestrales como grupo étnico y como ciudadanos de Colombia. Pero este cuento, por ser de personas negras, es diferente a los demás. Y si bien el 18 de junio y el 27 de agosto de 1993 hicieron una gran fiesta donde todos tenían el corazón grande por la alegría, también en esos días iniciaron otra parte de la historia donde los negros se propusieron seguir con el fortalecimiento de sus organizaciones para que la ley se cumpla y no se convierta en un simple papel archivado en cualquier oficina. Y colorín colorado, este cuento no ha terminado, sino que continúa. ¿Y cómo? Luchando, creando conciencia de pueblo negro. Bueno, ese es muy bonito nuestro cuento, y no hay que negar que a partir de estos derechos ancestrales que nosotros le llamamos cotidianamente derechos colectivos, es que empieza a construirse todo ese proceso y toda esa dinámica alrededor de reivindicación de derechos étnicos, y que lo hacemos como proceso de comunidades negras. Y estos derechos son colectivos porque aplican a un grupo poblacional específico y dependen exclusivamente de la existencia de los mismos. En este caso, un grupo étnico que se fundamenta en la conciencia de sí mismo, colectivo diferenciado de otros grupos humanos. O sea, estamos hablando de que somos un grupo étnico que se fundamenta en la conciencia de sí mismo respecto a sus particularidades, colectiva, diferenciada por otros grupos, diferente de otros grupos humanos, y de elementos fenotípicos e históricos culturales comunes. Es así como se ha ido construyendo la conceptualización política de los derechos ancestrales de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras en Colombia. Y estos derechos son los siguientes: derecho a la identidad, derecho al territorio, derecho a la organización para la participación y la autonomía, derecho al desarrollo propio, derecho a ser parte de la lucha de los pueblos en el mundo. Y a partir de estos derechos ancestrales se ha venido trabajando en el desarrollo del proceso de recuperación, fortalecimiento, reivindicación
y defensa de la identidad étnico-territorial y cultural, construyendo y retroalimentando 5 principios orientadores de su pensamiento, sentimiento, accionar, político, organizativo. Y esos principios son el derecho a ser o derecho a ser comunidad negra, que equivale al derecho a la identidad, a identificarme como negro, a ser negro. El derecho a un espacio para ser comunidad negra, que equivale al derecho al territorio. Para nosotros es muy importante el territorio. Sin territorio no puede existir la vida. El derecho al ejercicio de ser comunidad negra, afrodescendiente, raizal, palenquera, equivale al derecho a la organización para participar y poder tener autonomía, pero a partir también de nuestra cosmovisión y de cómo nosotros miramos el mundo. Una visión propia de futuro, que equivale al derecho al desarrollo propio, no a esas ideas de desarrollo que nos traen, que en un momento dado lo que hacen es violentarnos más. El derecho a ser también parte de la lucha de los pueblos negros en el mundo equivale al espíritu libertario y prácticas históricas de resistencia, que es lo que más nos ha tocado que hacer. Como decimos, resistir de pronto no es aguantar, pero bueno, aquí estamos. En el 2007, la Quinta Asamblea Nacional del PCN abordó el tema de la reparación histórica como un principio guía de su lucha y que esperamos concretar en una ley de reparación histórica que recoja la realidad de los afrodescendientes y la experiencia de la diáspora africana. Nuestro fondo documental refleja los principios antes mencionados, que en estos momentos se hace necesario llevar a cabo un proceso que nos conduzca precisamente a salvaguardarlo, ¿no? A su salvaguarda, se me traba un poco la lengua, y protección con el fin de fortalecer las dinámicas organizativas en la identificación, caracterización, organización, descripción y difusión de este acervo documental, de manera que se convierta en patrimonio activo del proceso organizativo y pueda ser consultado por estudiosos e investigadores de las comunidades afrocolombianas, por las víctimas del conflicto y sus familiares y la sociedad en general. El proceso de comunidades negras ha hecho algunas relaciones con el Centro de Historia y con ellos elaboramos un modelo conceptual o una metodología para poder implementar un proceso de memoria histórica para la comunidad y organizaciones afrodescendientes, y a partir precisamente de la experiencia que tenemos, más de 30 años en estas dinámicas organizativas, y que nos ha generado un acumulado de lucha. Y que nosotros pensamos que es para la reconstrucción de la memoria histórica del pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero, y que nos sirva como un instrumento político que contribuya a fomentar y promover garantías de protección cultural y restitución de derechos ancestrales y de reparación integral e histórica. Nuestro acervo documental se encuentra en diferentes partes de Colombia, donde PCN ha logrado sembrar una semilla, pero el árbol mayor de donde nacieron estas semillas se encuentra en Buenaventura. Sin olvidar que mucho de ese conocimiento está en la memoria de los hombres y mujeres que trabajan por reivindicar derechos étnicos, territoriales y culturales. También tenemos un convenio con la Universidad de Tesa, donde hemos hecho una parte de la sistematización de nuestros archivos y que ellos los tienen en su página y que lo tienen montado en la página de Tesa, precisamente para generar procesos alrededor de las dinámicas organizativas, más que todo aquí en América Latina. Y no es, como dice, para nosotros es muy importante de pronto pensar en nuestros archivos, teniendo en cuenta que necesitamos que de verdad
podamos generar un proceso de reparación histórica y también reivindicación que nos permita poder construir esa historia de nuestras comunidades. Y cuando de pronto hablamos de la historia, pues una vez se dice, bueno, ¿y uno para qué va a leer tanto de historia y todo eso? Pero nosotros a veces recordamos mucho un dicho africano que dice que es sankofa, una palabra africana, sankofa. Y lo que dice que no es equivocado volver a aquello que hemos olvidado. Y un poco es lo que yo he escuchado en los otros compañeros, ¿no? La historia nos permite precisamente, y la memoria, volver a esos procesos que a veces necesitamos recordar. Pero recordar no tanto como por llorar, sino porque es mirar cómo hicimos esas soluciones, cómo eso nos ayudó y cómo podemos seguir continuando. Y lo otro es que uno lo que siente es que en las dinámicas organizativas aquí en el Pacífico, pues hay muchas cosas que casi se nos están repitiendo, y es el conflicto, la problemática ambiental, que sí no hemos como avanzado mucho, pero más sin embargo aquí estamos, como dice, en pie, resistiendo. Nos ha tocado que trabajar en la elaboración de muchas leyes, normas que nos favorecen, pero que en parte hay como una negación del mismo Estado de cumplirlas, y es lo que pasa con los acuerdos de paz. Se habló de un capítulo étnico que no se está teniendo en cuenta, y entonces necesitamos precisamente un poco que esas memorias, esas historias, pues se visibilicen más, pero también necesitamos mucho de que se nos ayude y se nos apoye con ideas, ¿no? Y también cómo entre todos generamos dinámicas de que de verdad esta guerra que tenemos aquí en Colombia, cómo la vamos a solucionar. Bueno, gracias. No tengo más por contar. Y lo otro que podría agregar es que sí, nosotros tenemos muchos documentos, afiches, hemos hecho campañas, están en diferentes formatos, y la mayor dificultad que tenemos ahorita es sistematizarlos, ¿no? Y cómo hacerlos visibles. Gracias. Le damos a Marta Inés Cuero Olave por su intervención. Gracias a las personas que hasta ahora han seguido la transmisión del evento, y claro, gracias a las personas que ya intervinieron, que precedieron la intervención de Marta Inés, a César Eduardo Osorio Sánchez y a Gilberto Alejandro Villa Ayala. Yo les pregunto, antes de ingresar al espacio de preguntas, consulto con Margarita. Me encantaría abrir un espacio breve para que entre los 13 participantes, expositores hoy, pues se saluden y abran una muy breve conversación, y que esa sea la antesala definitiva al espacio de las preguntas. Creo que sería muy oportuno que se diera aquí mínimamente esa antesala, y que logremos definitivamente una conversación de estas 3 experiencias, sabiendo que definitivamente pues vienen desde puntos de vista y desde experiencias distintos, y sería muy oportuno. Consulto con Margarita si hay lugar para ello o si pasamos en pleno a las preguntas. Margarita. Tenemos un saludo, aquí voy a compartirlo para quienes siguen la transmisión, y claro, también para los expositores, los participantes como invitados especiales al seminario, a esta primera jornada, de una persona muy querida que también ha hecho un trabajo cuyos archivos están en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Está siguiendo la transmisión un líder muy querido de la región, Manuel Bedoya, y dice: buenísima la propuesta de Marta. Algún día veremos que no existan trampas en la ley. Bueno, yo entonces invito, mientras nos definen si tenemos preguntas, doy paso, invito a que las personas que han intervenido, que han hecho sus exposiciones, se saluden y pues hagan aquí
una conversación de antesala antes de dar paso a las preguntas. Adelante. Hola, Versailles. Nuevamente Bueno. les pido disculpas. Al principio, pues el sistema me sacó, pero nada, he estado aquí muy atento escuchando las intervenciones de los compañeros y pues frente a esos retos, esos desafíos que nos deja César y que nos dejan los demás compañeros, la pregunta para los tres es la siguiente. Digamos, en este contexto, por ejemplo, cuando César nos hablaba sobre el tema de estos archivos de la transición, pues se me vino a la cabeza todo lo que está ocurriendo hoy en el territorio y precisamente frente a uno de los comentarios que hacía el compañero Manuel Bedoya cuando se refería al Centro Nacional de Memoria Histórica, y es estas dos construcciones que hoy se están haciendo sobre la memoria, sobre la historia del conflicto en el territorio colombiano. Por un lado, la Comisión de la Verdad y por otro lado, el Centro Nacional de Memoria Histórica que hoy está, digamos, construyendo unos nuevos relatos que sabemos que van a ser, digamos, como esa confrontación que se le va a hacer a la SED cuando saque su informe. Entonces, ¿cuáles son esos, primero que todo, cuáles son esos retos que se presentan para la protección de los archivos comunitarios y los archivos de las comunidades y de las organizaciones en el territorio? Y segundo, ¿cómo hacer para protegerlos? Nos cuentan que también entre la audiencia, las personas que siguen la transmisión, está Hernando Palacios Panchano Sandolera, una personalidad muy querida, un sabedor y un luchador de Buenaventura de muchos años y gran conocedor y poseedor de archivos también del proceso de lucha social en la ciudad. Uno de los temas y uno de los personajes cuyos archivos son motivo de interés del actual semillero de investigación. Estamos atentos entonces a que nos confirmen si hay más preguntas o a cambio de ello, entonces doy paso a que los exponentes pues aprovechen y den respuesta a las preguntas que ha formulado John Eric. Adelante, cualquiera puede dar respuesta a las preguntas o aportar en ese sentido. Sí. Bueno, pues John, me parece que tu pregunta es absolutamente oportuna y ofrece la posibilidad como de también de desarrollar algunos planteamientos que se compartieron en la presentación. Lo primero que debemos decir es que justamente por esa confrontación y por ese conflicto de versiones y de narrativas acerca de lo pasado, o del pasado, y en nuestro país no es del pasado, ¿no? De nuestra historia que se sigue viviendo, esfuerzos como los que están desarrollando de constituir un semillero y de generar unas apuestas autónomas comunitarias de archivos son de suma relevancia. Justamente, yo creo que uno de los principales retos es, por lo menos en el caso de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que se produzca una política de tratamiento de los archivos y de tratamiento de la información para que esos archivos sigan disponibles, para que esos archivos sigan abiertos. Obviamente, una política de acceso significa pensar qué cosas son accesibles y qué no, ¿cierto? Qué documentos tienen que protegerse, tienen que reservarse, pero también cuáles son documentos públicos para que la sociedad siga en la tarea de la investigación histórica. Es que yo pienso que el principal convencimiento o la principal lección, digamos, lo que nos muestra en nuestra América Latina es la importancia de que las comunidades y las expresiones organizadas de la sociedad civil desarrollen esfuerzos autónomos de investigación y de conservación de los archivos, porque justamente el problema con las instituciones públicas es que los tiempos institucionales, los cambios de gobierno, los énfasis de las personas que trabajan ahí cambian y digámoslo que de alguna manera eso también redunda en la sostenibilidad de las iniciativas. Ahora, pensado en términos de archivos, yo pienso que, y seguramente Gilberto podrá profundizar sobre esto, lo ideal es que los archivos se preserven en sus contextos de producción y que en condiciones de autonomía sean las propias comunidades las que definan quiénes son sus mejores aliados para la protección de este tipo de documentación. En algunos casos han sido instituciones públicas, en otros casos pueden ser
digamos, de transicionales. En otros casos pueden ser, por ejemplo, algunas universidades, ¿no? Las universidades regionales, etc. Hay varios casos interesantes. En el caso, por ejemplo, de la señora Fabiola Lalinde, que es una luchadora en el tema de desaparición forzada. Con ella se generó un acuerdo entre la Universidad Nacional, sede Medellín, para la custodia de los archivos, y la Universidad Nacional, sede Medellín, tiene un programa que se llama Laboratorio de Fuentes Históricas, donde es todo un trabajo articulado de comunidades y la universidad, en función de la preservación, la conservación y el desarrollo de proyectos de investigación sobre estos archivos. Entonces, digamos, como para ir sintetizando la respuesta, lo primero, frente a lo que dice John, es que hoy más que nunca es importante generarse perspectivas o apuestas autónomas de desarrollo archivístico. O sea, yo pienso que eso es lo principal, y que las organizaciones hagan el esfuerzo y la valoración de sus propios documentos, y que establezcan las alianzas con los actores, en esas condiciones de autonomía, establezcan las alianzas con los actores que le generen mayor confianza, por lo que decía Gersaín, también por los ruidos que se producen en todo este ejercicio de recuperación de las memorias, de recuperación y de esclarecimiento histórico. Primer elemento. Segundo elemento, es importante que las políticas que establezcan los organismos transicionales garanticen que los archivos estén disponibles para la ciudadanía, salvaguardando las reservas, pero que estén disponibles, porque es que al final el propósito es el esclarecimiento de lo ocurrido, el esclarecimiento de la verdad, y eso es una tarea inacabada. O sea, se han recaudado unos archivos, pero se pueden aflorar nuevas fuentes de información, y lo interesante es que eso esté abierto y que la sociedad colombiana pueda seguir interrogando esas fuentes y construyendo hipótesis explicativas acerca de lo que ha venido ocurriendo en el país. Ese sería el segundo aspecto. Y el tercer aspecto, precisamente en términos de esas claves de protección, yo creo que también aquí hay un nivel que hay que pensar, y es hasta qué punto las instituciones del orden internacional pueden ser aliados en este caso. Algunas universidades o algunas instituciones educativas, planteábamos el ejemplo, pero también algunos programas, como el programa de la UNESCO, Memoria del Mundo. El programa de Memoria del Mundo de la UNESCO es específicamente sobre protección del patrimonio documental. Entonces, qué interesante también, o sea, que hagamos el ejercicio de la protección implica pensarse los riesgos, ¿cierto? O sea, qué riesgos sociopolíticos recaen sobre los archivos, qué riesgos ambientales, pero también pensar cuáles son los aliados en lo local, en lo regional, en lo nacional y en lo internacional. Veamos que ese tipo de programas y ese tipo de alianzas del orden internacional tienen un efecto interesante, porque encienden las alarmas acerca de la importancia que revisten ciertos archivos, ciertas agrupaciones documentales para la recuperación de las memorias y de la historia también, de lo que se ha vivido, pues, concretamente en el marco del conflicto. Entonces, yo lo que creo, John, que lo más importante de este tema es que la sociedad civil y las comunidades tengan una agenda propia, que no dependa de las instituciones, para decirlo claramente. Y esto implica obviamente un ejercicio de fortalecimiento y de cualificación y de formación en estos temas, que pasan por el acceso a la información. O sea, una parte del problema es cómo se puede acceder a lo que tiene el Estado, pero otra parte es también cómo se administra y se gestiona lo que ya han recaudado las organizaciones. Creo que eso le daría mucha fuerza a este tipo de ejercicios, la autonomía y la independencia respecto a la institucionalidad, y que en condiciones de autonomía se puedan establecer alianzas ahí donde sea posible, sin renunciar a los acompañamientos que puedan surgir, pero lo más importante es que con base en un conocimiento de la realidad y de las necesidades organizativas, las organizaciones sociales justamente puedan tener agendas propias en estos temas, con este alcance. Y algo que planteaba la profesora Marta, el para qué de los archivos, ¿no? O sea, si se pretende acceder a la información y a los archivos, si se pretende gestionar los archivos comunitarios, es para que eso se vuelva un proceso pedagógico, porque volvemos a la pregunta, bueno, ¿y las memorias para qué? ¿Los archivos para qué? Pues sí, está el valor inmediato del que nos hablaba Gilberto, de vida cotidiana, pero recordemos que aquí hay toda una cantidad de apuestas
sociales de lucha contra el racismo, lucha contra contra el centralismo, contra la desigualdad estructural que recae sobre nuestras comunidades, donde los archivos se vuelven referentes ineludibles para construir un conocimiento histórico de otro tipo. Entonces mi invitación, yo creo que el camino de generar espacios de formación, de autoformación, es absolutamente indispensable para establecer alianzas. Otras instituciones que pueden ser aliadas, fíjense, aquí por ejemplo ustedes ya están trabajando con gestión cultural del Banco de la República, ¿no? Entonces, pero todo eso hace parte de una coincidencia y de unas afinidades que se van tejiendo y que se van construyendo, y paulatinamente las mismas comunidades tendrán que definir cuáles son sus aliados naturales en estos ejercicios de construcción de memoria. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que retos hay muchos. Sería difícil en este momento como tratar de tener una idea. Tendríamos que llevar más bien una lluvia de ideas y tener como unos elementos que nos ayuden a tener como criterios de cuáles serían los principales retos y desafíos, pero me atrevería a pensar en tres principales por ahora. Uno que tiene que ver en el reconocimiento mismo de la misma comunidad y entre las comunidades y desde la sociedad de la existencia de los archivos comunitarios. Muchas veces se piensa digamos, en lo que es la representación misma de la sociedad sobre las ideas de lo que son los archivos comunitarios, y podría observarse que no son considerados como tal y que, digamos, archivos son los de las instituciones. Con las mismas personas, con las mismas comunidades con las que a veces se entra en relacionamiento para tratar de mirar procesos de fortalecimiento, se encuentra uno con la sorpresa de que uno mismo, la misma comunidad, muchas veces no reconoce la existencia del valor, la existencia del archivo y del valor de lo que se tiene en ese momento. Solamente hasta que empieza como un diálogo, cuando empieza a determinarse el sentido, el motivo por el cual se fueron generando documentos, es que empiezan a salir documentos por allá de diferentes sitios en donde los tienen guardados y empiezan a reconocer la existencia y en este caso las posibilidades de clasificarlos, de ordenarlos, de describirlos y de darlos a conocer. Un segundo elemento que yo marcaría aquí sería el relacionado con la sostenibilidad. Muchas veces avanzamos en diferentes procesos de fortalecimiento, desde las instituciones de cooperación, en apoyo mutuo dentro de las mismas organizaciones, a partir de procesos institucionales, pero se corre muchas veces el riesgo de que se quede el proceso ahí donde se ejecutó el fortalecimiento, y se presentan dificultades en la sostenibilidad en relación con el hecho mismo de los recursos, de la infraestructura, del equipamiento, pero también en relación con las generaciones que van a retomar, digamos, como la batuta en términos de mantener, de sostener la existencia de ese archivo, de darlos a conocer. Y uno tercero relacionado con el acceso y uso de la información. Digamos que en muchos casos dentro de nuestra propia organización comunitaria no tenemos o nos hace falta también el poder reconocer a quienes pueden ser útiles esta información y tener en cuenta que así como un grupo estudiantil, un grupo comunitario interesado en reconocer, en investigar acerca de hechos pasados, de valores pasados, de elementos de vínculo y de relacionamiento comunitario, y se dirigen a archivos institucionales, notarías, iglesia, alcaldías, etcétera, para tratar de buscar. Hay que mirar también que uno de los elementos a mirar es la documentación misma que se tiene en las mismas comunidades, documentación que no solamente está en un registro y en un soporte de papel, sino que también puede estar a través de lo que puede ser la memoria oral, y que hay que buscar una forma de
de materializarla, digamos, de conservarla, de preservarla materialmente para que se pueda compartir. Digamos que con esos aspectos de acceso y uso, sostenibilidad, reconocimiento, podrían venir muchos otros más retos relacionados como con la seguridad, la confianza, el reconocimiento, etcétera. Entonces, por ahí lo dejaría por ahora. Yo sí cerraría de pronto resaltando las últimas palabras que dijo el compañero, en el sentido de que sí tenemos un gran reto frente a que nosotros culturalmente tenemos nuestra tradición oral y que el reto que tenemos también acá en el Pacífico es como esa memoria que está en esos grandes hombres, en esos grandes líderes, nosotros la podemos también volver tangible, ya sea a través de libros, también incluso a través de la misma poesía, del mismo arte, cómo también visibilizamos todo eso. Y siento que el trabajo que hay que hacer es precisamente eso, cómo recuperamos y también visibilizamos todo el conocimiento que tiene nuestra comunidad. César Eduardo, a Gilberto Alejandro, a usted, a las personas que nos han acompañado, a quienes han hecho comentarios internamente, saludando y reconociendo este esfuerzo que se hace en el marco del seminario de memoria y patrimonio y con el tema que hoy nos ocupa, que son los archivos comunitarios. Así que a todos los integrantes de esta jornada, muchísimas gracias. Quedamos invitados para una próxima ocasión y lo presentamos a ustedes este primer paso de este año como un punto solamente de partida, como una oportunidad para que miremos el horizonte tan amplio que tenemos y las muchas tareas que se vienen. Margarita, adelante. Agradecemos a todos por su participación, César, Gilberto, Marta, Gersaín, John Eric, de verdad muchísimas gracias. Creo que fue una gran apertura de este seminario, de esta serie de conversaciones que vamos a tener alrededor de los archivos y el patrimonio del Pacífico colombiano. Bueno, muchísimas gracias y a los asistentes también muchas gracias por sus intervenciones. Y pueden seguir atentos a nuestras redes sociales y a nuestra página web para conocer la programación que sigue en el marco de este seminario. Muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por el haberme tenido en cuenta. Estaré pendiente de muchos otros espacios y si no hubo el tiempo de las preguntas y respuestas, pues seguramente habrá otros momentos de seguir dialogando y si las pudiéramos conocer, sería ideal. Sí, muchas gracias y muchos éxitos en este proceso que están dinamizando en la ciudad de Buenaventura. Muchos éxitos y nuevamente gracias.